Hola, buenos días a todos, todas y todes. Estamos aquí desde mi oficina en la Secretaría General de Gobierno junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, nuestra canciller y a nuestra ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en un momento que es histórico porque acabamos hace un rato de firmar el acuerdo de Escazú y se traduce esto, bueno, en varios compromisos como país, además el cumplimiento a menos ya una semana de asumir el mandato presidencial de firmar este acuerdo porque fue un compromiso de campaña. Así que quería primero agradecerles por estar acá. Tuvimos un poco unos problemas técnicos, hay que decirlo, una instalación que nos falló, pero ya estamos transmitiendo en vivo. Y quería preguntarle primero cómo vivieron este momento, porque vi varias personas ahí emocionadas, algunas lágrimas. ¿Qué significa para ustedes esta firma? Yo creo que primero la ministra que conteste. Sí, Maisa. Pero por el tema, sí, Maisa. Emocionado, sí, definitivamente emocionada por cumplir con una deuda que teníamos hace 4 años y que nos va a... Yo siento de que nos da la oportunidad de darle como un hilo conductor a todo lo que va a hacer este gobierno muy hermoso, este compromiso de la democracia ambiental, de cómo, bueno, quizás la canciller puede explicar mejor de qué se trata todo esto, pero lo primero es eso, es emoción, de cumplir una etapa que había quedado trunca. Ha costado mucho, ¿no? Sí, yo también para mí, yo estuve 4 años fuera y además trabajando en un organismo internacional, interamericano, y el acuerdo de Escazú era un tema crucial en materia de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales sobre todo. Y como chilena era como muy triste ver que un país que había liderado todo este debate desde el 2012 en adelante de repente se echó para atrás y nunca me imaginé que me iba a tocar como canciller estar hoy día acá, y creo que es súper importante para Chile, pero también para la región, bueno, y para los defensores y defensoras ambientales. Vamos un poco a eso, ¿de dónde viene este acuerdo? ¿Cuál es el origen, el rol que tuvo Chile en su momento, cierto, como promotor de este acuerdo que es sumamente progresista, de segunda generación? Pero contémosle un poco a la gente que nos está siguiendo en la transmisión, ¿de dónde viene esto y el rol que jugó Chile en su negociación? No, dale tú. Bueno, esto fue primero en la conferencia en Río ya el 2012, donde hubo muchos acuerdos importantes en materia ambiental, que estoy segura que Maisa sabe más que yo, pero sí uno de los temas que ahí hubo un conjunto de declaraciones, y uno era el acceso a la información. Y Chile, lo que se dio cuenta en el 2012 es que ahí estábamos al debe respecto al acceso a la información en materia ambiental, y a partir de eso Chile propuso empezar este debate. Y luego el 2015 ya con Costa Rica, Chile y Costa Rica llevaron adelante un proceso de negociación con los países de América Latina y el Caribe para tratar los temas de acceso a la información en materia ambiental, participación en materia ambiental y justicia ambiental, y algo que es único en el mundo, porque esto es un acuerdo regional, pero algo que es único en el mundo es también la generación de mecanismos de protección para defensoras y defensores ambientales. Ahí, Maisa, te quería preguntar justamente cómo impacta esto, porque uno habla, bueno, de acuerdos, de tratados, pero a veces se ven como muy por encima, muy etéreos, muy en el aire, y cuesta visibilizar cómo esto puede realmente ayudar, primero, a combatir la crisis climática que nos enfrentamos como uno de los principales desafíos, pero también a nivel como más local, territorial, de lo que viven muchas personas en nuestro país. Sí. Bueno, la canciller ya dijo, es un tratado que garantiza el acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. Y la idea es que son estos 3 derechos que de manera conjunta nos permiten tomar mejores decisiones, ¿ya? Decisiones informadas. Y entendemos que con decisiones informadas podemos tomar mejores decisiones para proteger el medio ambiente. Con una mejor manera de proteger el medio ambiente, permitimos que todas las personas puedan ejercer de manera más plena todos sus otros derechos humanos, ¿ya? Ahí está la relación entre estos 3 derechos de acceso, mejores decisiones, mejor protección al medio ambiente
y finalmente garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos. Esa es como la lógica. Y fíjate que todos los tratados internacionales, y aquí me voy a referir al que yo más conozco, que es el Acuerdo de París, tienen esto en el corazón. Tiene una cosa que se llama el marco reforzado de transparencia. Solamente con mayor transparencia podemos tomar mejores decisiones. Ahora, ¿qué significa esto en concreto para nuestro país? Es que le vamos a dar a través de la participación, por ejemplo, otra voz a los más vulnerables. Y creemos firmemente que con eso ayudamos a bajar la conflictividad social. Así que finalmente también es un derecho que nos va a dar paz. Sí, porque tenemos conflictos territoriales asociados a proyectos mineros, proyectos energéticos, forestales, de distintos, bueno, principalmente asociados a la explotación de materias primas en nuestro país que han impactado a las comunidades. Esto realmente permitiría darle mayores herramientas justamente para resolver estos conflictos. Pero también entiendo, y es muy importante a propósito de lo que han vivido muchas mujeres, sobre todo en la región y en Chile, sobre amenazas, cuando se levantan como defensoras del medio ambiente. Teníamos el caso acá de Orelleta Yauca, de Los Lagos, que ha sido varias veces amenazada y ya tiene casi como un ultimátum a ella y sus hijos, su familia. ¿Cómo ayudamos con este acuerdo a proteger también a quienes luchan por los derechos humanos asociados a los temas medioambientales? Ahí la canciller, experta en derechos humanos. Sí. Bueno, yo creo que este acuerdo tiene lo que decía yo, que es único, el único tratado en el mundo que establece la necesidad primero de que los estados deben tomar medidas para proteger el entorno de los defensores y defensoras ambientales, del territorio. Y yo creo que eso no es un tema menor, sobre todo en una región como es América Latina y el Caribe, donde existe, somos conocidos por el mayor número de defensores y defensoras ambientales asesinados en todo el mundo. Es decir, hay una ONG mundial que se llama Global Witness que establece que, no recuerdo si el 2021 o el 2020, pero estamos hablando en pandemia, quiero decir, en pandemia, además que no es menor, que mucha gente además estaba encerrada en sus casas. Más de 220 defensoras ambientales fueron asesinados y eso es sin contar los que han tenido que tomar medidas de protección, trasladarse, desplazarse de sus territorios, y lo que propone, ¿cierto?, es la obligación del Estado de establecer entornos seguros para que los defensores ambientales puedan precisamente defender sus territorios. Desde el punto de vista ambiental se habla del derecho a defender y las sociedades democráticas tienen la obligación de tomar medidas para que los defensores de derechos humanos y en particular los defensores ambientales puedan ejercer ese derecho, porque es parte de la sociedad democrática el derecho a defender, y hay un conjunto de medidas en materia comparada. Por ejemplo, hay sistemas de alertas tempranas, que el Estado genera sistemas de alertas tempranas cuando hay defensores ambientales que están siendo amenazados, tengan dónde recurrir para que se tomen medidas. Esas medidas son desde escolta hasta tener que sacarlos de los territorios, pero para evitar precisamente los asesinatos. Hay otros que tienen unidades especializadas de protección y otros que crean fiscalías especializadas precisamente para defensores y defensoras ambientales. Hay muchos modelos, todos con problemas y con aciertos, y lo importante es que podamos trabajar también en eso a partir de una vez que entre en vigencia el acuerdo de Escazú, pero vamos a empezar a trabajar antes con la ministra Maísa Rojas y también con la ministra de Justicia, ya lo hemos conversado. Así es, como usted mencionaba, canciller, son 227 el 2020 y se concentran en Colombia 65 casos de asesinato, 30 México y 20 Brasil. Es una situación bien grave en la región y por lo tanto elevar el estándar de protección a los defensores y particularmente defensoras, porque eso también es algo que conversábamos en la presentación aquí con las organizaciones que se hizo de la firma, principalmente mujeres, muchas mujeres afectadas por este tipo de violencia, amenaza, y muchas que han lamentablemente muchos terminado en asesinato. Hay como un debate, ¿cierto? Porque esto ha sido muy esperado por las organizaciones, ha sido una lucha, bueno, han estado presentes en esto, en campaña, en el recorrido, ¿cierto? Por los territorios, se pedía explícitamente a nuestro ahora presidente que lo firmara. Hay un anhelo muy grande.
Pero también hay otros sectores que han criticado esto y que fue justamente una de las razones que se usó para que el expresidente no firmara el acuerdo Escazú en el periodo anterior. ¿Cómo se responde ante eso? ¿Cómo se responde ante las críticas o las aprehensiones o que esto nos llevaría a tribunales, ¿cierto?, internacionales, la pérdida, han dicho, incluso de soberanía? Quiero conocer como la mirada también de ambas, ¿cierto? Entendiendo que quizás esto le corresponde más a Cancillería, pero desde el punto de vista medioambiental. Sí. Recordemos que son 3 los derechos. Y la verdad las cosas es que Chile tiene un buen estándar en el tema de información y de participación. Tiene un estándar que se puede siempre mejorar, pero existe. Y como yo decía, nosotros tenemos la seguridad de que mejorando ese estándar con, por ejemplo, participación temprana, vamos a darle legitimidad a todo tipo de proyectos y decisiones que se tomen en los territorios. Estamos hablando de proyectos productivos, por ejemplo, y con esa legitimidad le damos viabilidad y sostenibilidad a esos proyectos. Y por lo tanto, yo creo que todo lo contrario de dar incerteza, da certeza. Así que ayuda a, como decíamos, bajar la conflictividad social, socioambiental, y nos va a permitir entonces un mejor desarrollo. Yo creo que a nadie nos convenció mucho las razones por lo cual en el gobierno anterior esto no se firmó, y le dejo a la canciller la parte internacional. Es decir, yo creo que las cifras lo demuestran. 27 países de la región lo han firmado, 9 no, entre los cuales estaba Chile hasta el día de hoy. Y eso indica que claramente los temores que se señalaban en el gobierno anterior no son ciertos. Cuando hablo de gobiernos que firmaron esto, estoy hablando de países como Brasil, Colombia, México. La ministra Vallejo ya mencionó los números de asesinatos de defensores y defensores de derechos humanos, donde ahí también podría haber habido este tipo de aprehensiones. Esos países los firmaron, no todos han terminado los procesos de ratificación porque hay que ir al Congreso, hay debate efectivamente. Pero yo creo que hay un tema súper importante, que es el tema de la soberanía, que se ha señalado muchísimo. Se suele señalar respecto a los tratados de derechos humanos el tema de la soberanía y no de los otros. Y ahí, primero, el propio acuerdo de Escazú habla de un conjunto de principios, uno de los cuales es el principio de la soberanía de cada país sobre sus recursos naturales. Eso está explícito. Tampoco es que vamos a ir a tribunales internacionales respecto a los conflictos ambientales. El propio acuerdo establece mecanismos del propio acuerdo, que es la conferencia de partes, de los estados partes. Existe un comité, yo soy muy mala para los nombres, pero existe un comité de conciliación que no es punitivo para buscar acuerdos cuando existe diferencia entre las partes en la interpretación del tratado. Y eventualmente, dice el acuerdo de Escazú, si hay estados partes que tienen diferencia y ambos, en virtud de su propia soberanía, y eso es lo importante, en virtud de su propia soberanía, deciden ir a la Corte Internacional de Justicia, pues bueno, pero eso está dentro también del marco de la decisión propia que toman los estados. Es un acuerdo de diálogo, finalmente. Es un proceso de diálogo desde abajo, en las comunidades, hasta los propios estados, en la conferencia de los estados partes. Y eso es democracia al interior, democracia territorial y también democracia internacional. Bueno, es muy importante además señalarles que este acuerdo está firmado por el presidente, por nuestra canciller, por nuestra ministra de Medio Ambiente, y va a ingresar al Congreso ya la próxima semana. Ahí tiene una tarea tremendamente importante también el ministro Giorgio Jackson, que queríamos que viniera en un momento, no sé si contestó el WhatsApp, le dije que viniera. Bueno, pero estamos por aquí, son los traslados más grandes, pero esto entra con suma urgencia, con urgencia suma. Y además tiene que pasar por ambas cámaras, ingresando por la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y Diputadas, y luego al Senado. Comisión de Relaciones Exteriores, y si es que lo solicita Medio Ambiente tendría que pasar por ahí con acuerdo de la sala. Pero esperamos que sea un trámite expedito para que podamos tenerlo cuanto antes, porque además entiendo que una vez aprobado tiene un plazo para su vigencia, ¿cierto? De entrada en vigencia. Se tiene que depositar ante Naciones Unidas y ahí hay 90 días antes que entre en plena vigencia. En plena vigencia, pero ya ustedes se van a estar preparando más para cuando entre en vigencia, para tener las condiciones. Bueno, lo que viene ahí es que tenemos que comenzar a hacer
evaluar bien la implementación, entender bien cuáles son las brechas en estos tres derechos y armar un plan de acción de cómo resolvemos las brechas. Exacto. Bien. Ha sido un momento histórico, un día muy importante. Ya se ha firmado el Acuerdo de Escazú, una demanda que teníamos como país con nuestra democracia, con nuestros territorios, con nuestras comunidades y que viene de alguna u otra manera, ¿cierto?, a materializar un compromiso que tenía nuestro gobierno y que proyecta hacia ser un gobierno sustentable, que empuje realmente un modelo de desarrollo sostenible, sustentable, más amigable, que ponga en el centro al ser humano, a los seres humanos, pero también nuestros ecosistemas sin los cuales no podemos desarrollarnos ni vivir. Así que, momento histórico, muchas gracias. Totalmente. Esto es inédito. Gracias. Que tengamos en un live acá a la Cancillería. Esto no se hace, así que esperamos tenerlo en otras oportunidades. Y vamos a estar transmitiendo más el live. Y bueno, les pedimos a todos los medios y radios comunitarias que puedan escribirnos en un mensaje directo, en un DM, porque vamos a querer hacer transmisión en conjunta más adelante para hablar de distintos temas. Nos interesa mucho ocupar estas plataformas, las redes sociales, no solo los grandes medios, a los cuales sí, obviamente, les vamos a seguir prestando atención, pero también queremos acceder a los medios comunitarios. Así que si hay algún medio comunitario que quiera participar de alguna transmisión conjunta para hablar de algún tema, nos escriben por interno. Muchas gracias a todos y todas. Bravo. Bien.